Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. El mejor regalo. Creo que el domingo quedó establecido cuál era el mejor regalo, ¿verdad? ¿Cuál era? La gracia, solo la hermana. ¿O sí están de acuerdo con ella? Sí, el mejor regalo es la gracia de nuestro Señor. Y pues sin precio, ¿verdad? Quedó bien establecido eso, que no hubo que hacer nada, no hubo que pagar nada. Pero en esta ocasión vamos a hacer una pequeña dinámica y aquí sí tienen que hacer algo, ¿verdad? La gracia del Señor pues es sin ningún precio, gratuita, el Señor la dio. En las matemáticas, amados hermanos, hay ciertas ecuaciones que nos dan ciertos problemas, ¿verdad? Y al establecer las sumas, restas, divisiones tenemos resultados. Si yo les preguntara ahorita cuánto es 8 por 2, ¿cuánto me dijeran? 16, no, son buenos para las matemáticas. ¿Y 16 más 16, cuánto es? Hijo, si hubiera traído regalos como el hermano, quedo. 32, ¿están seguros que es 32? Y si a ese 32 le quitamos 16, ¿cuánto queda? No, y aquí ni lo piensan, es rápido todo. Pero voy a necesitar su ayuda en una pequeña dinámica. Voy a hacer una pregunta y me levantan la mano y me dan la respuesta, ¿verdad? ¿Cuánto es 10 por 10? La hermana levantó la mano. ¿Cuánto? 100. 100. Le voy a pedir a mi esposa que le dé un pequeño regalito ahí para ayudar con el azúcar. Otra pregunta, una más, se levantan la mano y dan la respuesta, ¿verdad? ¿Cuánto es 8 más 3? 11. Lo que me preocupa es lo que hay en el regalo ahorita, con el problema que va a haber, pero es con mucho cariño. Por favor, se lo da. Gracias, hermano Jeremías. Amados hermanos, hay algunas ecuaciones que uno hace para las matemáticas. Yo no soy bueno, ¿verdad? Si yo ya les preguntara la raíz cuadrada de 10, ¿qué me dijeran? Ven que ahí hay más. Yo me la puedo porque la tuve que repasar, ¿verdad? No, igual, ya trae más problemas, amados hermanos, pero dejando un poco las ecuaciones y problemas matemáticos, ¿verdad? La gracia del Señor es gratuita, ¿verdad? Es gratuita, lo hemos hablado. Y a veces en los problemas de la vida, lo establecido, lo que vemos, hace que nosotros dudamos y en cierto modo suframos. Y el Señor nos quiere dar también que hagamos una pequeña ecuación del versículo de Él. Vamos a leer capítulo 4, versículo 6, dice la bendita palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuál sería una ecuación acá? Por nada estéis afanosos, sino sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuál sería, hermanos? ¿Alguna idea? Les voy a dar una yo. No te preocupes,
más, ¿cuál sería la otra? Más orar, amén. Más, ¿cuál sería, verdad? Más gratitud, dad gracias. Y como en toda ecuación debe haber una respuesta, ¿verdad? Entonces, no preocuparse, orar y más gratitud, ¿qué nos daría? Y eso nos dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces hay cosas difíciles, a veces hay cosas menos difíciles, pero la paz de Dios va a ser el final de toda bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amados hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor, así es que les voy a pedir que por favor oren conmigo para que el mensaje que el Señor quiere dar hoy llegue al corazón y a la necesidad que haya en cada uno de nosotros. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en esta hora delante de ti, en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor. Vamos a meditar en tu palabra, Señor. Pedimos que seas tú bendiciéndonos conforme a la necesidad, Señor. Queremos en esta hora agradecerte porque ya hemos puesto este servicio en tus manos, Señor. Hemos podido elevar alabanza delante de ti, Señor. Y en esta hora te pido que comes el control, Señor, porque tu palabra dice que cumplirá el propósito por el cual tú le envías, Señor. Tú eres perfecto, Señor, pero en esta hora quiero ponerme en tus manos porque sé quién soy, Señor. Me humillo delante de ti, Señor, y te pido que hagas tu obra conforme a tus misericordias y que nos bendigas de acuerdo a la necesidad de cada corazón, Padre. En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Quiero invitarlo a que vaya a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice la bendita palabra del Señor. Primera de Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo leemos nuevamente. Mas la paz de Dios, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vimos cómo el problema matemático, a una resta, pues hay una respuesta. A una suma hay una respuesta. A una división hay una respuesta. Así, independientemente de todo, hay una respuesta matemática para todo. En lo espiritual, amados hermanos, el Señor siempre tiene respuesta para cada uno de nosotros. Entonces, siguiendo un poco la fórmula de analizar un poco el versículo, podríamos decir que cuando hay sufrimiento, también su gracia nos consuela. Sería la respuesta al sufrimiento que nosotros podamos estar padeciendo, amados hermanos. El sufrimiento trae dolor, literalmente. Muchas veces el sufrimiento nos hace llorar hasta quedar sin lágrimas, amados. Por eso Jesús nos recuerda en una de sus enseñanzas más conocidas, que es la del Sermón del Monte, que nos dice en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Amados hermanos, el consuelo del Señor es la bendición más grande que el hombre puede llegar a tener. El sufrimiento, amados hermanos, al experimentarlo, a veces uno tiembla, gime, especialmente, amados hermanos, cuando son cosas que afectan a los que nosotros queremos, o nuestra integridad en cierto modo. Nosotros flaqueamos muchas veces. Nos preguntaríamos si Dios está en control o no está en control de las cosas. Si ya me ha dado la salvación, si se ha entregado al ser mismo, ¿por qué me suceden estas cosas? Pero el Señor me quiere decir en esta mañana que en cuanto al sufrimiento,
en su gracia, Él nos consuela. O sea que esto quiere decir que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Quisiera que fuéramos y meditáramos un poco en las cosas que nos traen sufrimiento, para poner un poco la idea. ¿Qué nos puede traer sufrimiento? Nuestra salud. Nuestra salud a veces nos puede traer sufrimiento, pero amados hermanos, a veces el sufrimiento es provocado por nosotros mismos. Provocado por nosotros mismos. No le quiero hablar ni de la gordura y los consejos que hay para la gordura. Entonces, si hubiera una consecuencia de esto, como yo vengo delante del Señor, si se me ha dado el anuncio, si se me ha dado la idea de qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué? Porque cuando uno está joven, amado hermano, si uno no piensa en estos momentos, en esta etapa de la vida, si en esos días usted cae y en la caída levanta y salta, y le pegan una pedrada y usted se soba a ver si hay sangre, la prueba, agarra un poquito de tierra y se la echa. Y sigue, peor si está entretenido en el juego o en cualquier otra cosa. Esa es la juventud. Pero los padres en su amor andan teniendo el cuidado, amado hermano, para que uno se cuide. Tienen cuidado en la alimentación, en cosas, en qué vestir, qué no ver, qué ver. Pero en el caso específico de la salud, amados hermanos, trae a veces mucho sufrimiento, como le digo, muchas veces por consecuencia de las acciones que uno ha tomado antes. Otras veces el Señor tiene un trato especial. Y es cuando vienen los momentos en que uno llora y no haya que hacer porque se siente impotente, y contra eso no puede hacer uno nada. Yo le puedo hablar de eso. Hemos llorado delante del Señor cuando vino la noticia de que mi esposa tenía cáncer. Pero en esa misma noticia hubo aquel desconsuelo. Yo he visto llorar 2 veces a mi esposa, así como cuando no hay esperanza. Pero le digo yo a mi esposa y me acerca Mari, le digo nosotros no somos de los que no tenemos esperanza. Y hicimos lo mejor, venir al Señor, y ahí recibimos consuelo. Ahí recibimos consuelo. Lloramos, sí, lloramos porque duele, amados hermanos. Aquí duele cuando suceden cosas. ¿Qué me dice de cuando hay problemas familiares? Los hijos. Si a los hijos uno los quiere cuidar, cuando mire, a mí me cuesta chinear. Yo soy padre de 3 hijos y yo no puedo chinear porque es algo tan delicado. Y yo soy una persona tan tosca. En ese niño, mire, cuando Andreita nació, yo siempre había comprado morteros de esos de 100 colones en El Salvador para Navidad y ¡pam!, que hasta se remueve así. Entonces una de mis amigas tiene su primera bebé y me dice: Armando, por favor, reventé ese volado. Volado es el cohete. Reventé ese volado más adelante. Y vengo yo en obediencia, lo caminé 10 pasos más adelante y lo reventé más lejos. Yo no era padre, no entendía. Cuando Andreita nació, llegó Navidad. Yo no quería que ni reventaran cohetes de 1 centavo enfrente de la ventana. Y los bárbaros todos creo que los fueron a reventar enfrente de la casa. ¿Por qué? Porque era mi hija, algo que yo quiero. Entonces, lo familiar, amados hermanos, a nosotros a veces nos trae dolor cuando el hijo recibe el consejo, recibe la instrucción, y el hijo, en vez de hacer caso, no toma en serio el consejo de la palabra del Señor. Pero ahí viene el consuelo, ahí viene la palabra del Señor, que si yo creo en Él será salva también mi casa, amados hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere hoy ante el sufrimiento, causar esa reacción y esa respuesta, que si venimos a Él en el sufrimiento, en el Señor hay consuelo para cualquier lucha que nosotros podamos estar recibiendo, amados hermanos, en la que podamos estar luchando. No sé con qué está luchando hoy usted, pero en el Señor hay consuelo, y por eso leemos la palabra del Señor. Por eso la leemos. Observemos nuevamente otra cosa que puede traer sufrimiento a nuestra vida: los problemas económicos. Ay, cómo sufre uno. Y cuando uno no viene al Señor, amado hermano, puede hasta colapsar.
Lo triste es que muchas veces las decisiones que nosotros hemos tomado en lo económico es lo que nos llevan a problemas. Muchas veces, amados hermanos, nosotros tenemos un sueldo que no alcanza para una letra del carro, pero nosotros compramos el carro más caro de lo que nosotros ganamos. Y a eso súmele el seguro. Y a eso súmele otras cosas, amados hermanos, que va a causar un sufrimiento. Y el Señor nos conoce, amados hermanos. Y sufrimos y tomamos muchas malas decisiones, pero el Señor quiere que en ese sufrimiento que nosotros tenemos, en vez de dejarle de servir, en vez de dejarle de buscar de Él, porque en ese afán de cubrir nuestras necesidades, descubrir nuestros problemas, nos llenamos de todo tipo de soluciones humanas para cubrir nuestras necesidades, y lo primero que hacemos, dejamos de congregarnos. Lo segundo que hacemos, dejamos de leer la Biblia. Lo tercero que hacemos, dejamos de orar. ¿Por qué? Porque pensamos que eso nos va a traer la resolución. No hay tiempo, porque hay que cubrir los problemas, hay que cubrir. ¿Por qué no venir a recibir el consuelo del Señor en todos los problemas que nos pueden afanar? Y más, amado hermano, cuando nosotros lo hemos provocado. Lo mejor sería, ¿recuerdan la fórmula? No afanarnos y venir a orar. Señor, si yo le he fallado, ¿y qué puedo hacer? Pedir perdón. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, aquí vengo delante de ti. Mira, esto y esto ha pasado y el culpable soy yo, Señor. Perdóname. Y sabes que por este problema que está pasando, yo puedo venir a orar delante de ti. Y te doy la gracia, Señor, porque si no hubiera pasado eso, ni me acerco a platicar contigo, Señor. ¿Por qué esperar, amados hermanos, que ocasiones de sufrimiento nos lleven delante del Señor? Pero el Señor, en su amor y su misericordia, Él quiere abrazarnos y quiere consolarnos. ¿Sabe a quién busca el bebé cuando está sufriendo? ¿Sabe a quién busca? A papá y a mamá. Y se va y se abriga a él, y el papá y la mamá le pegan una nalgada. No, lo consuela. Lo consuela, lo cuida. ¿Por qué? Porque quiere que esté cuidado. Así es el amor que el Señor tiene para con nosotros. Y eso es lo que nos quiere decir hoy, que en ese sufrimiento Él quiere consolarnos, quiere apapacharnos. Pero vengamos y hablemos con Él. Quizás no todos, amados hermanos, lleguemos a llorar lo suficiente como hasta llorar, pero sí sufrimos, amados hermanos. Y ante este sufrimiento, muchas veces, Señor, amados hermanos, la mirada se nubla y no vemos correctamente y tomamos decisiones que son incorrectas. Por eso el consejo de Mateo 28:20, si no me equivoco, de venir, cerrar la puerta, orarle al Señor que está en lo secreto, y ese Señor que está en lo secreto nos exaltará en público. Amados hermanos, vengamos al Señor, que en Él hay consuelo, y en el tiempo perfecto del Señor Él nos bendecirá y nos sacará, y veremos la mano de Dios actuando a favor de nosotros para seguir continuando mientras no Él venga, siendo fortalecidos en el Señor. Amados hermanos, cuando estamos en esos apuros, su gracia también es la que nos fortalece. Esa gracia inmerecida, la que bien se estableció el domingo pasado, que no tiene precio. No hay precio. No hemos hecho nada. No hay que hacer absolutamente nada, amados hermanos. Entonces, cuando estamos en apuros, su gracia, esa es la que nos fortalece. Es muy fácil, hermanos, en cierto modo, perder la calma y preocuparnos a tal grado de debilitarnos. Pero les quiero invitarlos a que vayamos a Mateo 25:34, y ahí vamos a estar meditando un poco. Y si puede aplicar la ecuación, apliquemos, la verdad. Mateo 6. Vamos a leer, vamos a dejar que la palabra del Señor nos hable, amados hermanos. Vamos a leer desde el 25 en adelante. Dice la bendita palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué podemos aprender de esta lectura, amados hermanos? Que cada día trae su propio afán. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Cuántos vieron el amanecer de hoy? Precioso. Una nube marcada arriba y luego abajo surgiendo el sol con aquellos colores impresionantes. Mire, yo trabajo en pintura y sé de colores. Y la gente a veces le pide con un pedacito así un color, y cuando lo pone uno en la pared se ve feo. Y no llega así la perfección de Dios en ese amanecer, amado hermano. Viera qué precioso. ¿Sabe cuánto yo renegué cuando el Señor de una forma apresurada nos llevó al piso 19 del edificio que vivimos? Y viera que he visto los mejores amaneceres. Esa lluvia caer, como las nubes se ponen. Y a veces nosotros en el afán, amados hermanos, no podemos disfrutar de todo lo que nos da el Señor. Desde temprano nos llama, respiramos desde temprano, tenemos vida para alabarle y exaltarle, pero nosotros metidos en nuestras afanes, en nuestras luchas, queriendo nosotros resolver los problemas sin venir a Dios primero, amados hermanos. Cada día el Señor nos está diciendo que trae su propio afán, amado hermano. Por mucho que nosotros hagamos, no vamos a poder hacer nada, amados hermanos. De nada sirve que nosotros nos preocupemos. Mi esposa aquí presente a veces se enoja conmigo, porque yo le digo que si con preocuparme nos resolviéramos los problemas, yo pasara preocupado todo el día, fuera millonario. Pero no podemos hacer nada, amados hermanos. Mejor vengamos a recibir la fortaleza del Señor. Acerquémonos al Señor. Él nos va a dar la fuerza para que nosotros podamos disfrutar de lo que Él nos da y tomar decisiones correctas. Al estar fuertes nosotros, amados hermanos, podremos tomar decisiones que beneficien al problema que tenemos, pero ante todo entender que solo Dios es el que puede solucionar muchas de las cosas que a nosotros nos están sucediendo. Dios cuida de las aves, de las flores, mucho más cuidará de nosotros, y eso es lo que nos está diciendo en su palabra. De eso es lo que nos está hablando, amados hermanos. Mire, ¿sabe qué? Estaba pensando yo en las épocas que íbamos a tirar. Los pajaritos, mire, bien bonitos, se parqueaban en el aire así, mire, volando. Entonces yo estiraba la ondilla y ¡pum! Le tiraba, le pasaba como a esta distancia, ¿ves? Y el pájaro no se movía, seguía haciéndome. Venía mi primo y estiraba la ondilla y el pájaro ese desaparecía. ¿Quién cree que ponía eso? Mi primo pegaba. Yo pegaba, pero en las costillas, estiraba la ondilla aquí, me salía la pedrada para acá. Entonces el Señor en ese poder que Él tiene, el pajarito sabía que Dios no le iba a dar. Pero cuando estiraba el que podía,
Ahí el Señor cuidaba de ese pájaro, no era la hora de él. Cuida hasta de esos pajarillos el Señor. Y esta mañana nos quiere decir que cómo no cuidará de nosotros, amados hermanos. Cómo no cuidará de nosotros si en el Señor hemos recibido toda bendición. En el Señor estamos hechos, como diría un hermano. Dios conoce, amado hermano, lo que necesitamos y conoce también nuestras debilidades. Él sabe quiénes somos, pero aún así Él cuida de nosotros. Él tendrá cuidado de nosotros. Sabe que a veces da hasta vergüenza, y yo les he testificado que 3 años comimos de la mano del Señor por una enfermedad que tuve, y el Señor cuidó de nosotros. Fue fiel, amado hermano. El Señor es tan grande. Lo que pasa es que nosotros a veces medimos las cosas a la mente de nosotros, a lo que nosotros somos. Y inmediatamente me vino el pensamiento, y perdón que se lo repita tanto, pero es una realidad. Dios está bajo control, amado hermano. No sé si han visto esa fotografía de la Tierra, el puntito azul en el espacio. Así le han puesto. Y ese puntito azul, ese nada, es cuidado por las manos del Señor. Él no se descuida. Y si a eso le añadimos que ese puntito, esta Tierra, está en un espacio vacío, si el Señor se descuidara de nosotros, si no cuidara de nosotros, ya no existiéramos, hermano. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar hoy, que Él cuida de nosotros. Si cuida del pajarillo, si cuida de la hierba y hace el propósito, también cuidará de nosotros. Y el propósito por el cual estamos pasando todo tipo de situaciones, a veces provocadas por nosotros, y otras veces son circunstancias que el Señor quiere para acercarnos a nosotros y darse a conocer. Pero vengamos a Él, que haya esa reacción, que cuando estemos en apuro, que el Señor, su gracia nos fortalezca. Vengamos a Él, amados hermanos. Vengamos delante de Él para que nosotros podamos ser bendecidos en su presencia. Unos versículos anteriores recibimos la respuesta. Más bien oremos y pongamos ante Dios todo para recibir la respuesta y la fortaleza. Vengamos delante de Él, oremos delante de Él, dejemos que Él tome el control, amados hermanos, para que nosotros podamos pasar la etapa del apuro, ser consolados, ser fortalecidos. Y cuando el consuelo y la fortaleza, cuando venga su consuelo y su fortaleza, nosotros también podamos ayudar a otros para consolar. Que su consuelo y fortaleza sea nuestra ayuda, para que nosotros también seamos herramientas en las manos del Señor para fortalecer a otro. Ante todo, amados hermanos, recordemos ser agradecidos, alabarlo en todo momento, aún en el sufrimiento, en los momentos difíciles. Nosotros tenemos que alabar al Señor. ¿Se acuerda la ecuación? ¿Cuál era? La primera ecuación, no la suma ni la resta. ¿Se acuerda cuál era la ecuación? No se preocupen, oren y vengan en gratitud delante del Señor. Amados hermanos, será el regalo del Señor el que nos dará consuelo y fortaleza en forma de paz, como nos decía Filipenses. Cuando nosotros venimos al Señor, lo que recibimos es la paz de Dios para nosotros poder, amados hermanos, actuar de una manera correcta, para poder tomar decisiones correctas, para poder ser guiados por el Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses 4:7. Veamos más allá de acá, hermanos. Esta mente nos traiciona. Esta mente nos hace ver lo que vemos. ¿Se acuerdan cuando el Señor mandó a Israel a darle vueltas a Jericó? Si usted hubiera sido militar en esa época, le hubiera hecho caso al Señor. Porque como militar hubiera visto la estrategia mala. Como que caminando y gritando se van a caer las murallas. Dando gracias en lo que nos sucede.
el Señor nos dará paz. Y amado hermano, yo le puedo testificar que era algo en lo que yo creía. Por eso para muchos nosotros somos locos. Para muchos a nosotros nos han lavado el cerebro porque estamos enfermos, alabamos a Dios. Estamos en necesidad, alabamos a Dios. Estamos en cualquier situación y alabamos a Dios porque no vemos con el entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es lo que nos hace a nosotros, amados hermanos, en la lucha, en la prueba, venir, servirle, trabajar para el Señor, entender el privilegio que tenemos de que el Señor nos ha hablado para anunciar que en Él hay salvación y vida eterna, amados hermanos, y experimentar la paz de Dios es lo más hermoso. Mire, hay tormenta, hay lluvia, mire cómo este mundo, pero nosotros alabando y exaltando al Señor, deteniéndonos al pueblo, a la primera iglesia, el Señor le empezó a dispersar y ellos cuando iban en el camino, iban hablando que en el Señor iba salvación y vida eterna porque había entendido que el Señor tiene el poder y todo para cambiar todo y no verlo con lo humano, sino ver que los propósitos de Dios se cumplirán en nosotros. Y a veces, lastimosamente, amados hermanos, nosotros venimos a hablar con el Señor, a gemir con el Señor cuando estamos en problemas y cuando estamos en necesidades. ¿O no es así, amado hermano? ¿O solo yo soy el único que lloro y gimo cuando de verdad ya no puedo hacer nada? ¿Por qué no hacerlo cuando las cosas están normalmente? Venir a clamar, venir a entender el amor y la misericordia de Dios en cada uno de nosotros y disfrutar de la paz del Señor. Si el Señor que nosotros servimos lo puede todo y lo sabe todo, amados hermanos, y Él no es ajeno a nuestra necesidad. Quiero que por favor me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 1. Versículo 3 al 5. Vamos a ver qué nos dice el Señor, amado hermano. Lo mejor es la palabra, espero que en esta mañana el Señor le esté hablando a su corazón. Y donde nos hables aquí no hay otro lugar. Alabado sea el Señor, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Amado hermano, cuando usted no ha pasado el problema, puede querer venir a ayudar. Pero cuando usted sabe o ha pasado por esa enfermedad, yo puedo venirle a decir aquí a mi hermano, le declararon cáncer a mi esposa y no hubo ni quimioterapia, ni hubo radioterapia, el Señor la sanó. Hermano, cuando hubo necesidad, hermano, el Señor proveyó 3 años sin trabajar y no faltó nada. No faltó nada. Yo puedo venirle a decir, hermano, eso, pero porque ya lo viví. Yo puedo venirle a decir con confianza que el Señor da salvación y vida eterna, que yo era un pecador, que no quería saber nada del Señor y que el Señor estaba con los brazos abiertos, esperándome. ¿Por qué? Porque ya lo viví. Entonces el Señor nos consoló, nos llamó con lazos de amor y misericordia y nos ha hecho pasar a veces por esos sufrimientos para que nosotros hoy entendamos, amado hermano, cuando nosotros no entendemos lo que a veces sucede, somos críticos terribles. Pero cuando ya lo hemos vivido y el Señor nos ha hecho pasar, yo puedo venir con el hermano, con la hermana y decirle, aunque no le diga palabra, pero yo entiendo que él a veces lo que necesita solo es un hermano que esté cerca de él, o que le diga el Señor está contigo, o que sea ese brazo el que va a ayudar, ese hombro que va a poner para levantar, esa voz que va a hablar para salvar. ¿Por qué? Porque ya recibí, ya pasé por ahí. Entonces, ¿por qué guardármelo? Si el Señor ha sanado, si el Señor ha proveído, si el Señor ha salvado, amados hermanos, ¿por qué quedar callado? Seamos instrumentos útiles en las manos del Señor. Vengamos al Señor y digámosle, Señor, gracias por eso que estoy pasando. Señor, esto me está haciendo conocerte más.
Esto me está haciendo ver tu poder. Hay veces que hay cosas que no vamos a entender, amados hermanos. Va a haber cosas que nunca entendamos, pero una cosa, la palabra dice que la obra que el Señor ha empezado en nosotros, Él la perfeccionará. Hasta el día de Jesús, el Señor tiene propósitos con nosotros. Así es que vengamos delante de Él a recibir su consuelo, a recibir su fortaleza, a ser agradecidos con lo que nos pasa y no renegar, y que esa paz de Dios sea en cada uno de nosotros, que podamos vivirla no más allá de las situaciones, sino en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios puede bendecirnos. En todo sea su palabra, amados hermanos. Se hicieron los cielos y la tierra. Dijo: se sepárense las aguas de las aguas, y las aguas se separaron. Nosotros lo leemos, amados hermanos. Vaya a apartar el mar y haga seco. Dios es poderoso, es grande, es misericordioso, y por gracia Él nos quiere bendecir a cada uno de nosotros. Por eso el consejo de hoy de la palabra del Señor, que su gracia es la que nos consuela y nos fortalece. Su gracia, solo su gracia, su amor y su misericordia es la que nos da en todo momento. Todo consuelo y fortaleza viene de Dios. Podemos confiar en Dios. Dios siempre está actuando para librarnos del mal. Podemos descansar en Él y ayudar a otros a recordar esta verdad. Jesús sana, Jesús salva, Jesús da paz, Jesús da gozo. En Jesús está la respuesta a todo el sufrimiento del hombre. Disfrutemos que nuestro Dios mora en nosotros, que está cercano a la palabra del Señor. Cuando un corazón contrito y humillado viene delante de Él, Dios no lo rechaza, amado hermano. Y a veces la situación que podemos estar pasando es el motivo por el cual el Señor permite que pase, para que nos acerquemos a Él y lo busquemos de todo corazón. ¿Se acuerda de la ecuación? No te preocupes. Ora, sea agradecido y tendrás paz de Dios. No te preocupes. Esa necesidad, esa enfermedad, esa escasez, ese problema, el Señor dice: muévete, platica conmigo. Sea agradecido, te he explicado que es para que te acerques a mí, y vendrá paz del Señor. Una ecuación, no como la matemática, pero sí una respuesta. Dios insiste, quiere consolarnos, quiere fortalecernos, quiere dar paz, porque hay una obra que hacer. Hay algo que hacer. El Señor no nos ha llamado para estar sentados, hermanos. No nos ha llamado para que discutamos si me pongo la falda hasta aquí o hasta aquí. No nos ha llamado para eso, hermano. Nos ha predicado para predicarlo, para hablarle de Él. Él hará la obra en nosotros. Él hará la obra. No se acuerda cómo usted era. No se acuerda. No sabe cómo al Señor le está costando trabajar con usted, trabajar conmigo. Paz de Dios. Necesitamos predicar a Cristo, amados hermanos. Necesitamos predicar a Cristo. Dios no es el causante del sufrimiento o cosas difíciles que estemos enfrentando. Pero es un hecho que el Señor sabe del dolor, que el Señor sabe de la angustia. Y quiero llevarlo a Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Nuestro Señor, amados hermanos, nuestro Dios, Jesús, sabe qué es el sufrimiento, pero Él está con los brazos abiertos
Él nos entiende, amados hermanos, pero quiere que recordemos que su mejor regalo, sin duda alguna, nos consuela, fortalece en todo momento. Y que el sufrimiento y los tormentos difíciles no agregan ni quitan nada a nuestra salvación. Es un trato que el Señor tiene para con nosotros, para que nos acerquemos a Él cada día y que podamos ser de bendición para otros. Con esto terminamos. Salmo 50, 23. El que ofrece gratitud me honra, y el que ordena su camino, le mostraré la salvación de Dios. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.